Si he visto más lejos que usted es porque me he subido en hombros de gigantes. Así fue como Isaac Newton en una carta peleaba, era un tipo muy peleador, muy bueno para la polémica, con Robert Hooke porque se había subido en hombros de gigantes. Popularmente se cree que esos gigantes eran Galileo, Copérnico, pero no hay que olvidarse del profesor de matemáticas que tuvo Newton, que también se llama Isaac Barrow. Fue su profesor de matemáticas, le cedió su cátedra, la cátedra lucasiana en la Universidad de Oxford. En el primer teorema fundamental del cálculo, Barrow y Gregory demostraron que la integral era una antiderivada. Ese fue un avance tremendo. Hasta ese tiempo nadie había relacionado las integrales, que era el cálculo de área bajo la curva, con las derivadas, que era la pendiente de una curva en un punto dado. En el segundo teorema fundamental del cálculo, también conocido como regla de Barrow, don Isaac Barrow lo que dijo fue que una integral definida, o sea, un área bajo la curva entre los puntos A y B, se podía calcular simplemente evaluando la integral indefinida correspondiente, evaluándola primero en el punto B y restándola a la integral indefinida evaluada en el punto A. Estos dos teoremas significaron un avance enorme porque simplificaron muchísimo el asunto de las integrales. Las integrales, calcular áreas bajo la curva era por medio de sumatorias, sucesiones infinitas, etc. Y se convirtió en algo muy sencillo porque solo se trataba de ahí en adelante de encontrar la antiderivada. Como vimos en nuestro curso de 10 minutos de cálculo diferencial integral, calcular las derivadas es muy sencillo. La regla para calcular la derivada de un polinomio es muy sencillo. Y calcular las integrales de un polinomio sabiendo que la integral es la antiderivada también es sencillísimo. Sin saber eso, calcular las integrales definidas sería muy complicado. Vamos a ver una introducción al concepto de los límites. Consideremos, por ejemplo, la función f de x igual 1 dividido entre x. Vamos a evaluar esa función. Le vamos a dar valores a x y a y. A x le damos el valor 1, 0,1, 0,01, cada vez más pequeño. Y vemos que y va teniendo valores 1, 10, 100, etc. cada vez más grandes. La pregunta es, cuando llegue a x0, ¿el valor de y será infinito? Recordemos la propiedad de la división, que dice que a dividido b igual c, significa que a igual c por b. Si 1 igual a 0 fuera infinito, entonces 1 debía ser infinito multiplicado por 0. Pero infinito no es un número, no pertenece a los reales. Ahí ya tenemos un problema. Además, cualquier número multiplicado por 0, cualquier número real, tiene que dar resultado 0. Y en este caso tenemos que infinito por 0 nos está dando resultado 1. Toda multiplicación por definición del 0, toda multiplicación por 0 debe dar resultado 0. Infinito por 0 nos está dando 1, ahí no nos funciona. Por lo tanto, ya tenemos dos contradicciones. Podemos decir que 1 dividido por 0 no puede ser infinito. ¿Qué será 1 dividido por 0? ¿Será 1? No, porque 1 es distinto de 1 por 0. Ya vemos que la división por 0 tiene bien justificada su mala reputación. ¿Cuánto es infinito por 0? Puede ser cualquier número. Si nosotros usamos la serie,
podemos determinar que infinito por cero puede ser cualquier número. La división por cero por eso es la pesadilla de los matemáticos, como ya probablemente lo había dicho. La división por cero también la podemos abordar como un límite. Y aquí vamos a ver de qué se trata eso. Ya vimos al tabular la función que al disminuir x cada vez más en f de x igual 1 dividido por x, la función toma un valor cada vez mayor. Podríamos decir entonces que el límite cuando x tiende a 0 de 1 dividido por x es igual a infinito. Sí, lo podríamos decir siempre y cuando nos acerquemos con x solamente valores positivos. El límite, cuando x nos acercamos desde los valores positivos hacia 0, de 1 partido por x es igual a infinito, y cuando nos acercamos con valores negativos, el límite es igual a menos infinito. Tenemos otro ejemplo, la función 1 dividido por x al cuadrado. Su límite cuando x tiende a 0 es siempre infinito. Lo vamos a ver, las gráficas de esas dos funciones. Ahí vemos 1 dividido por x y si nos acercamos desde los valores positivos tendemos a infinito. Si nos acercamos desde los valores negativos tendemos a menos infinito. Ahí tenemos la función 1 dividido por x cuadrado y por ambos lados tiende a infinito. Consideremos por ejemplo esta otra función, x menos 1 dividido por x menos 1. Obviamente es 1, ¿no es cierto? Simplificamos y nos da 1. Pero un momento. Hay un detalle. Es 1 siempre que x sea distinto a 1. Porque si x igual a 1, f de x nos toma el valor 0 dividido por 0. Y nuevamente aparece la división por 0 pesadilla de todo matemático. Sin embargo, podríamos decir que el límite de esa función cuando x tiende a 1 es 1. O sea, es el valor al que se aproxima cada vez más cuando x se aproxima a 1, pero sin tocarlo. Intuitivamente podemos pensar entonces que el límite es una especie de herramienta que nos permite trabajar con expresiones que están divididas por 0. Porque la división por 0 es indefinida. Nos permite trabajar con infinitesimales, con cosas que tienden a infinito. Siempre donde aparece el infinito empiezan a aparecer contradicciones. Tomemos por ejemplo f de x igual a x cuadrado y saquémosle la derivada de la forma, no con la regla. Sabemos que con la regla de derivación la derivada es 2x, pero saquémoslo con la fórmula. Límite cuando delta tiende a 0. Evaluamos la fórmula en x cuadrado, nos queda un cuadrado de binomio. Ese cuadrado de binomio, esto ya lo hicimos, solamente para recordarle, lo factorizamos. Factorizamos delta. Y milagro, se nos va el delta del denominador y ya no tenemos división por 0. Y podemos ver que la derivada de x cuadrado es 2x. Si nosotros no hubiéramos usado límite, no habríamos podido ni siquiera empezar a hacer este análisis. Porque al principio ya teníamos una división por 0. Entonces, usando la matemática tradicional sin límite, decimos no, división por 0, esa expresión no puede existir, es indeterminada.
Los límites entonces nos permiten manejar divisiones por cero, que son indeterminadas y que en algún punto de manera algebraica nos arreglamos para eliminar el término que está dividiendo por cero. Pero por lo menos nos permite empezar a trabajar con las expresiones. Por eso el límite es tan importante y es una piedra fundamental del cálculo diferencial y el cálculo integral. Sin el concepto de límite, el cálculo no existiría. ¿Por qué las integrales definidas tienen una constante c? Esta explicación es bastante sencilla. Si f de x es x cuadrado, su derivada será 2x. Si f de x es 2x cuadrado más 3, su derivada será 2x. Si f de x es x cuadrado más 567, su derivada será 2x. O sea, f de x más cualquier constante tendrá la misma derivada. Muchas funciones distintas pueden tener la misma derivada. Ahora, como la integral es la antiderivada, tenemos que en este ejemplo la integral de x cuadrado de x es 2x más c, donde c puede ser cualquiera de las constantes que ya vimos. Las integrales definidas son áreas y su resultado es un número, ¿cierto? En unidades cuadradas es el tamaño del área en el intervalo a y b. Las integrales indefinidas, en cambio, son funciones. Su resultado es un polinomio o una expresión algebraica. Ahí tenemos un ejemplo. La integral definida, ahí tenemos una función f de x igual a x cuadrado, y la integral definida entre dos puntos, en este caso entre 0 y 1, x igual 0, x igual 1, es el área que queda encerrada por la curva de x cuadrado y el eje x. O sea, la integral definida sería el área bajo la curva. Para calcular el área bajo la curva, nosotros podemos hacer pequeños rectángulos cuya área sumamos. Sumamos el alto por el ancho. El alto sería f de x y el ancho sería el dx, el ancho que tengamos para el rectángulo. En el lado izquierdo vemos cómo la integral definida es la suma de rectángulos y mientras más delgados hagamos los rectángulos, más exacta va a ser el cálculo de nuestra área. Porque como vemos en los pedazos rojos que hay en el dibujo principal, esos son errores. Se define entonces la integral definida como el límite cuando n tiende a infinito, es una suma infinita, de todos los rectángulos de f de x multiplicado por b menos a dividido por n, que sería el ancho. F de x sería el alto de cada rectángulo y b menos a dividido por n sería el alto. El primer teorema fundamental del cálculo fue un invento genial del profesor de matemáticas de Newton, que nos dice, de manera informal lo vamos a decir, que la integral es una antiderivada. No es lo mismo integral que antiderivada, hay cierta pequeña diferencia, pero para que se entienda claramente de manera intuitiva vamos a decir que la integral es la operación inversa de la derivada. Esta no es una conclusión fácil. Se demoraron siglos y hubo mucho trabajo para llegar a relacionar las integrales con las derivadas. Son dos cosas que se desarrollaron de manera totalmente diferente, pero se llegó finalmente a la idea de que si yo tengo una función f de x, si la derivo f' de x, y si esa derivada yo la integro,
si yo hago el integral de la derivada, aquí estamos viendo en el caso de x cuadrado. Si f de x es x cuadrado, la derivada es 2x, y si yo integro 2x, llego nuevamente a x cuadrado más c. Es decir, llego nuevamente a f de x. Y por lo que vimos antes, la c quiere decir que hay muchas funciones que tienen esa derivada. O sea, es x cuadrado más 1, x cuadrado más 100, x cuadrado más 300, etc. Lo importante es que la integral equivale a una antiderivada. Entonces, para saber la integral, nosotros tenemos que hacer lo opuesto a lo que hacemos para saber la derivada. Eso simplifica muchísimo el cálculo, porque hacer la suma de Riemann, sumar con series, con sucesiones, con series infinitas, sumar rectángulos era complicadísimo. El segundo teorema fundamental del cálculo, la regla de Barrow, que también es impresionante, dice que la integral definida entre a y b de f de x es igual a la integral indefinida de f de x evaluada en b menos la integral indefinida de x evaluada en a. Esto simplifica enormemente el cálculo de un área bajo la curva por dos cosas. Por el primer teorema fundamental del cálculo, que dice que la integral es una antiderivada. Como es muy fácil sacar las derivadas, la regla de derivación es muy sencilla, la regla de integración también es muy sencilla. De ahí sale que obtenemos una regla para integrar que es muy fácil de aplicar. La integral de x elevado a n de x es igual a x elevado a n más 1 dividido por n más 1, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos. Y si ahora tenemos esta segunda teorema fundamental del cálculo, que es la regla de Barrow, que nos dice que el área es igual a la integral indefinida evaluada en b menos la integral indefinida evaluada en a, la cosa se nos simplifica enormemente. ¿Cómo lo vamos a ver en el ejemplo a continuación? Llevemos todo esto a un ejemplo sencillo. Primero veamos la diferencia entre una integral indefinida y una definida. La integral indefinida es una función, ¿no es cierto? Es una curva. La integral indefinida no tiene un valor. La integral definida es un valor, es un número. Es el área bajo la curva. Por ejemplo, esa área que estamos viendo ahí, entre a y b de f de x, se corresponde a la integral que tenemos arriba. Veamos un ejemplo específico. G de x, me aburría poner f de x, g de x igual a x cuadrado. La integral entonces de g de x sería igual a x cubo partido por 3 más la constante. Ahora aplicamos la regla de Barrow, o el segundo teorema fundamental del cálculo, que nos dice que la integral definida es igual a la integral indefinida evaluada en b menos la integral indefinida evaluada en a, y evaluamos. La integral indefinida es x cubo partido por 3. La evaluamos en 3 primero, quedaría 3 al cubo partido por 3, y luego la evaluamos en 2, 2 al cubo partido por 3, lo cual nos daría 19 tercios unidades cuadradas. Esto es todo lo básico que hay que saber acerca del cálculo de integrales. Por supuesto, hay muchísimas complicaciones de esto, que, por ejemplo, la primera sería que podemos calcular en lugar de áreas, podemos calcular volúmenes.
Para calcular volúmenes existen las integrales triples, que en el fondo son lo mismo, que se integra sucesivamente de adentro hacia afuera. Tenemos integrales y derivadas de funciones especiales, de seno, coseno, tangente, trigonométrica. Tenemos integrales de logaritmos naturales, integrales de potencia, de polinomios elevados a otro polinomio, etc. Hay muchísimo para complicar la vida a los estudiantes en esto, pero todo lo que viene después de esto es complicaciones algebraicas mecánicas. Lo que es de importancia conceptual es lo que vimos nosotros acá. En nuestra próxima clase ya vimos más o menos qué significa el cálculo diferencial integral, también se llama análisis matemático. Y en la última clase de este ciclo vamos a ver para qué sirve, algunas de sus aplicaciones. Nos vemos entonces.